Gloria a Dios. Que de hoy lleva por título Cuida el primer amor. Y el pasaje que vamos a utilizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Le voy a pedir a mi esposa, hermana en la fe, Talía, que me lea estos 5 versículos. Amén. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Amén. Oremos. Señor y Dios Padre Todopoderoso, que tú nos ayudes, Señor, a recordar seguramente de dónde hemos caído. Que podamos entonces saber y poder tomar medidas, Señor, para que nunca perdamos el primer amor hacia ti, Señor. Guíanos en lo que vamos a compartir, para que sea de aliento, de recuerdo, y sea para cada uno de nosotros, Señor, un volver a ese maravilloso momento cuando te conocimos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada dentro del libro de Apocalipsis. Estos capítulos están integrados por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de ese tiempo de Asia. Se entiende que cada una de estas cartas están dirigidas a una iglesia real, que existía en aquel momento en esa zona. Ahora bien, ¿por qué el Señor eligió solo a estas 7 iglesias para enviarles una carta? Ya que en aquel momento había más iglesias en esa zona. Seguramente estas fueron elegidas por ser representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Vemos que forman una colección muy interesante porque cada una es diferente. Sus detalles son distintos y también lo son sus virtudes y defectos. Entonces, en estos versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 2, encontramos que el Señor Jesucristo, resucitado ya, le dicta al apóstol Juan esta breve carta de amor a los efesios, especificándole lo siguiente. Y vamos a volver a leer. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y les has hallado mentirosos. Y ahí podríamos seguir hasta el versículo 5. Ahora bien, ¿por qué ocupa Éfesos el primer lugar en la lista de las 7 iglesias señaladas por el apóstol Juan? La respuesta es sencilla y las razones son varias. En los tiempos de Juan, Éfeso era el puerto más importante de toda Asia y era conocido con el sobrenombre del mercado de Asia. De esa manera, Éfeso era el pórtico de Asia para todos aquellos que provenían desde Roma, y lo era también paso obligado para todos aquellos que iban hacia Roma. Su peculiar situación terminó convirtiendo a Éfeso en la ciudad más importante, rica y relevante de Asia Menor en aquella época. Era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Era la ciudad donde Aquila y Priscila, con Apolos, ministraron. Y era la ciudad donde Timoteo, cercano de Pablo, ministraba. Y de acuerdo a poderosas tradiciones históricas y consistentes de la iglesia, se dice que el apóstol Juan también habría ministrado allí. Éfeso, junto a la Odisea, a la otra iglesia, son las 2 únicas iglesias que aparecen mencionadas anteriormente en la Biblia. Sin embargo, al igual que las cartas de Pablo a otras iglesias que él mismo fundó, el mensaje que contiene esta carta vincula y resulta perfectamente válida para todas las iglesias, en todas las partes del mundo y en todos los tiempos. ¿Acaso hemos cambiado tanto a lo largo de los tiempos? Quizás algo. Y lo que Cristo dijo a estas iglesias fue, y sigue siendo relevante al día de hoy, porque trae importante mensaje. Las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito en esta sección preliminar es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. Lo podemos leer en 1 de Pedro 4:17. ¿Qué nos dice ahí 1 de Pedro 4:17? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Él quiere que su iglesia sea purificada del pecado, en lo que Dios quiere, para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada junto con el resto del mundo. En primera carta a los Corintios 11:32, Pablo escribe lo siguiente: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Un aspecto que llama la atención en estas cartas dirigidas a cada una de las 7 iglesias es que a cada iglesia Juan le dedica las primeras palabras para elogiarla la conducta y la actitud de alabanza que ellos tenían, tras lo cual, a exponer brevemente esto, hace un comentario por su incorrecto o mal comportamiento. Comencemos ahora con el estudio y análisis de esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7 cartas que encontramos en Apocalipsis. Dice el versículo 1: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
La iglesia cristiana de Éfeso fue fundada por Pablo en el tercer viaje misionero. Las así llamadas 7 estrellas son los mensajeros que representan a las 7 iglesias. Cristo los tiene en su mano. ¿Y qué significa eso? Que es Cristo quien controla la iglesia. Los aludidos candeleros de oro, que ahí se mencionan, eran lámparas portátiles hechas de oro, que daban luz a partir del aceite que llevaban en sí. Cada candelero representaba a una iglesia, y su luz representaba la verdad y la vida que irradiaba en cada una de estas iglesias. No olvidemos que en las Escrituras el 7 representa todo lo que es completo, total. Así que estos representan, ¿cierto?, los 7 candeleros. Cuando dice al ángel, este ángel puede ser el pastor de la iglesia en Éfeso o un ser angelical que estaba viendo las obras de la iglesia en Éfeso. De alguna manera, este ángel representa a esa iglesia. Pero la carta no es escrita al representante, sino a toda la iglesia. Múltiples estudiosos de la Biblia han interpretado que lo que Juan denomina ángel no es otro que el pastor o el responsable de cada iglesia. Éfeso, decíamos, era un fuerte de Satanás. Era un lugar donde fuertemente estaba Satanás. En esta urbe eran practicadas muchas cosas perversas, de índole supersticiosa y satánica. Libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras artes prohibidas impiadosas que abundaban en la ciudad de Éfeso. Esa era la realidad externa a la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Estas son imágenes tomadas de la visión de Juan sobre Jesús en Apocalipsis 1 y enfatizan entonces la autoridad de Jesús en la iglesia. Él tiene las 7 estrellas y su inmediata presencia en la iglesia, es decir, porque Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y es donde Él debería ser reconocido siempre, porque Él es el centro y cabeza de la iglesia. La palabra que se escribe tiene, que viene del griego kratein, es una palabra enfática y completa. Jesús tiene a estas iglesias y las tiene de una manera asegurada. Las iglesias le pertenecen a Jesús, no a los líderes de la iglesia o a las personas de la iglesia. Él las tiene y son suyas, y esto es categórico. Dice el segundo versículo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has llamado mentirosos. Yo conozco tus obras. Dios, por medio de Juan, desea de esta manera mostrar su conocimiento espiritual y cercano a la realidad de cada una de las iglesias a las cuales Él se dirige, porque son sus iglesias. Por esta misma manera, Dios conoce también a cada uno de nosotros, de manera personal e íntima, aunque alguno de nosotros no conozca bien al Señor Jesucristo, tal como debiéramos, pero Él sí nos conoce, tal como Él conocía a sus iglesias al cual le estaba escribiendo. Y para lograr este conocimiento del Señor Jesucristo, por parte nuestra, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Es necesario que comencemos, independiente de nuestra edad y de nuestro pasado, una nueva relación con Él, una nueva vida, lo que los cristianos denominamos nacer de nuevo o conversión. Y este nacer de nuevo o conversión
no es algo que solo lo podamos realizar al interior de la iglesia o ante un líder espiritual. Cualquier persona puede recibir a Cristo como su Señor y Salvador, aún en la soledad de su casa o en la intimidad del lugar donde se encuentra. La buena noticia es que no necesitamos mediador humano para iniciar esta nueva relación con Dios, porque el único mediador válido es Jesucristo, que es el único mediador permitido entre Dios y los hombres. Por eso Pablo escribió en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que sí tenemos o debemos tener presente es que si usted, que me escucha, no realiza o no quiere realizar este paso de recibir a Cristo en su vida, de conocerlo personalmente, a el que Señor Jesucristo, Dios el Padre, igual lo seguirá conociendo a usted. Seguirá conociendo de sus actos, de su caminar y de su vida en general, tal como lo hace con cada uno de nosotros y con sus iglesias. Porque en las manos de Dios está la omnisciencia, el todo conocimiento. Lo que sí es necesario que podamos comprender en este versículo es que Dios está hablando a los creyentes, que Dios alaba a esta iglesia por sus buenas obras, por su sufrimiento, dice paciencia, así como por su capacidad de discernimiento o sabiduría espiritual. Y también que Dios, que los creyentes de la iglesia les alaba porque han sabido evaluar a los hombres que han ostentado el liderazgo espiritual y han analizado su doctrina y su conducta. Y eso es muy importante. Luego cuando dice, yo conozco tus obras, Dios no les pide en general a las personas que realicen buenas obras con el fin de ganarse su amistad y el perdón de sus pecados. No, de ninguna manera es lo que está diciendo el Señor. Por esta causa Pablo escribe en Tito 3:5. Y dice Tito ahí lo siguiente, dice Pablo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y de la misma manera agrega Pablo en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así como decíamos, Cristo en este versículo les habla a los que forman la iglesia de Éfeso, que ellos ya eran salvos, y es por eso que alaba sus buenas obras que habían hecho, no porque las habían realizado para ganar su perdón ni salvación, sino que las habían hecho, las habían realizado por el amor que mostraban hacia las otras personas a las cuales habían hecho estas obras. Y eso era el reflejo del amor de Cristo en ellos. Recordemos que Pablo les escribió en Éfeso 2:8 y 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo les estaba diciendo aquí a estas iglesias lo que Pablo escribió en Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu Santo. Otro aspecto interesante a destacar es lo siguiente. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. La gran virtud de los cristianos de Éfeso
es que tenían inteligencia espiritual, es decir, el don de discernimiento para probar a aquellos que llegaban a la iglesia haciéndose pasar por apóstoles, a los cuales rechazaban de inmediato una vez que analizaban su doctrina. En el versículo 3 nos dice, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice. Cuando habla y has trabajado arduamente, podemos preguntarnos cuál es la diferencia entre buenas obras y arduo trabajo. La palabra trabajo supone aquí una buena cuota de cansancio, tal como dice la palabra que el Señor Jesús se cansaba en alguna de sus jornadas y caminatas que realizó. Los discípulos se cansaron trabajando para el Señor, se cansaron por el trabajo que hacían. Ahora, lo que Cristo menciona acá como conducta digna de elogio es por su paciencia, la cual, esta paciencia es consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Y otro aspecto interesante que se menciona acá es que dice, y no puedes soportar a los malos. Jesús entonces aplaudió a la iglesia de Éfeso por su afanoso trabajo, por su resistencia, por su valentía, por su firmeza y por ser una iglesia bien organizada. Pero, y siempre hay un pero dice en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había un pero. El pero indica que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no anulaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describirles a ellos. Les faltaba un ingrediente muy importante y vital. Ellos habían dejado, no perdido, sino que habían dejado su primer amor. No lo habían perdido, lo habían dejado. Alguna vez tuvieron amor que ya ahora no lo tenían. Y la distinción, lo que distingue del dejar al perder es importante. Algo se puede perder por accidente, pero dejar algo es un acto deliberado, es un acto voluntario, premeditado, y que no sucede de un momento para otro. También cuando perdemos algo, no sabemos dónde buscarlo, porque lo perdimos y no sabemos, pero cuando dejamos algo, sabemos dónde buscarlo. El problema era serio entonces. Sin amor, todo es vano, todo es vacío. Por eso no nos sorprende entonces que el Señor Jesús dijera, pero tengo contra ti. Una iglesia que no tiene amor dentro de su corazón, o el amor se ha enfriado, no tiene razón de existir, pues no tiene amor, está todo perdido. ¿Cuál entonces importante es el primer amor? ¿Qué amor habían dejado los creyentes de la iglesia de Éfeso? Como cristianos, se nos dice que amemos a Dios y que además nos amemos los unos a los otros. ¿Habían dejado su amor por Dios? ¿Habían dejado su amor los unos por los otros? Probablemente ambos, porque estos dos amores van de la mano. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a su familia. Y no podemos amar a su familia sin amar a Dios primero. Es imposible. El primer amor es muy importante. Es más importante que todas nuestras obras juntas. Pero trágicamente, muchas iglesias de hoy en día se han olvidado de esto. Tal como la iglesia de Éfeso, probablemente se han vuelto tan bien organizadas que pueden funcionar sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios no está interesado en las obras que puedan hacer por un sentido de obligación. Dios quiere que nuestro servicio, que tu servicio, como miembro de la iglesia donde te congregas,
fluya, salga de un corazón lleno de amor por Él. Del mismo modo, la iglesia de los Efesios practicaba una doctrina pura. Tenían sana doctrina. Pero algunas veces el enfoque en una doctrina pura hace o hará que una congregación se enfríe, se pongan escépticos e intolerantes ante diversidad de opiniones. ¿Cuándo? Cuando no está el amor dentro de la doctrina. Y esto es muy importante, porque cuando el amor muere, cuando no está presente en los creyentes de la iglesia, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, en un rito sin poder. ¿Por qué? Porque falta el amor. Y la sujeción a la verdad pasa entonces a convertirse en un fanatismo amargo, porque la bondad, porque la luz, porque el amor de Jesús ya no está, se ha alejado. A lo mejor cuando recién tú te entregaste a Cristo, pasabas largas horas con Él, leías la Biblia con hambre, no te perdías ninguna enseñanza, pero entonces te volviste muy ocupado trabajando para el Señor. Y a lo largo del camino perdiste la frescura de disfrutar de su presencia. La gente y tus responsabilidades comenzaron a ser el primer lugar y desplazaron a Cristo al segundo lugar. Recuerda entonces, cuando estabas en tu primer amor, ¿qué hacías por Cristo? Y ahora, ¿qué estás haciendo por el Señor? ¿Cuál es hoy tu motivación detrás de tus obras? ¿Estás trabajando por costumbre, por tradición, por un deseo de ser conocido o conocida? ¿O es tu motivación el amor por tu Salvador? Cualquiera sea la razón, cuando hay verdadero amor, la pasión puede ser reavivada. Siempre puede ser reavivada la pasión del verdadero amor, el primer amor. En algún momento, y sin darte cuenta, quizás tu trabajo por Jesús sobrepasó tu adoración por Jesús. Has estado tan ocupado o ocupada que ya no tienes mucho tiempo para orar y leer tu Biblia. Y cuando finalmente encuentras el tiempo para orar, estás tan distraído o distraída por lo que tienes que hacer que no te puedes concentrar plenamente en tu relación con Jesús. Por eso en el versículo 5 le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Muchos, cuanto más estudian este pasaje, más se dan cuenta de lo culpable que han sido en esta área. El Señor Jesús dice en este versículo 5, figurativamente: Carmen, Luis, Alfredo, o el nombre que usted quiera ponerle, piensa en qué has fallado, de dónde has caído. Nuestro Señor le está diciendo: ¿se acuerdan cuando me amaban con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su fuerza? Lo que Jesucristo les está diciendo a Carmen, a Luis, a Alfredo: arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque lo que tú, Carmen, Luis y Alfredo necesitan es regresar al Calvario, donde el peso y la culpa de tus pecados había sido tan grande que tuviste que confesarlo y postrarte a los pies de Jesús para ser limpiado. No te olvides de ese momento. Cuando perdemos el primer amor, necesitamos mirar nuevamente lo que tuvo que entregar nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que entregar su cuerpo, su sangre, para quitar nuestro pecado y poder atraernos a una linda y amorosa relación con Él. Estimado oyente, si estás tú hoy en esa situación, que mientras lees o haces un devocional, o en ese momento empiezas a encontrar algo interesante,
E inconscientemente tu mente se distrae. A lo mejor marcas con amarillo algún texto para usarlo en tu próxima enseñanza. Pero dejas de escuchar entonces al Señor Jesús lo que quiere decirte por medio de su palabra. O quizás te has dado cuenta que a pesar de tener una hora de devoción diaria leyendo y orando, y que a pesar de tener comunión con otros creyentes y de estar sirviendo al Señor, entiende que no se estás concentrado totalmente en el Señor Jesús. Es necesario entonces que dobles rodillas y en oración regreses a la cruz con un corazón quebrantado. Desde el momento en que uno ve su pecado y se arrepiente, todo cambia. Deja a un lado sus pensamientos y se concentra exclusivamente en su relación con el Señor Jesús. Por eso el salmista en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. En resumen, estimados oyentes, hay un principio en esta carta a los Efesios que no podemos olvidar: que nuestro amor por Cristo es más importante que el trabajo y el servicio de Él. Nuestra obediencia estricta y servicio no son suficientes. Nuestra adoración al Señor Jesucristo tiene que venir primero, antes que nuestro trabajo por Cristo. Él es el que primero tiene que liderar todas nuestras actividades, para que éstas sean realizadas con el amor que Cristo quiere. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. La iglesia de los Efesios había abandonado su primer amor. A lo mejor hasta había rechazado a su amado completamente. Lo más probable es que habían dejado que su amor se volviera algo más tranquilo, predecible, sosegado y cómodo. A lo mejor ni siquiera muy emocionante. ¿Cuál es hoy, querido oyente, tu motivación detrás de tus obras? ¿Estás sirviendo por costumbre, por tradición, por un deseo de ser conocido? ¿O es tu motivación el amor por tu Salvador? Señor Jesús, reaviva nuestro primer amor. Prende la llama en nosotros. Reavívanos, Señor Jesús. Amén. Vamos a orar entonces. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana porque nos das una oportunidad más para entender y comprender tu maravillosa voluntad para nuestras vidas. Señor, tú escudriñas los corazones. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que piensa nuestra mente, Señor. Tú nos conoces. Sabes si hemos dejado o no ese primer amor maravilloso, Señor. Eso que tú quieres que nosotros trabajemos para ti con ese amor en nuestro interior. Señor, recuerda entonces que podamos madurar, evaluar y discernir cuál es nuestra posición actual frente a ti, Señor. Gracias por este mensaje de tu palabra, Señor, porque siempre habla a nuestra alma. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén, amén y amén.